Amigo y amiga que me escuchas, en cuanto a la famosa escritora Elena White, muchas personas se han hecho varias preguntas, varias inquietudes. Como tú sabrás, ella tuvo la oportunidad de experimentar visiones sobrenaturales por medio de las cuales Dios dio mensajes para el pueblo de los últimos días. En cuanto a esto, más de alguna persona se ha preguntado, ¿fueron las visiones de Elena White resultado de epilepsia, como algunos han especulado? Cierta oportunidad alguien dijo, por casualidad estaba en un sitio de internet que aparecían los resultados de mi búsqueda mientras estaba localizando la página web de Elena White, y me quedé absorto leyendo el material presentado a causa de su estilo. La información estaba relacionada con las visiones de Elena de White. Básicamente, el sitio sugería de manera insistente que las visiones estaban ligadas a lo que se llama epilepsia del lóbulo temporal, con escritura excesiva como consecuencia de daño cerebral, que pudo haber resultado del incidente de la piedra que le fue arrojada cuando ella era una niña. Dice esta persona, tengo que confesar que la evidencia es bastante persuasiva e inquietante. Bueno, esa es la percepción de esta persona y que es probable que tú hayas escuchado un señalamiento así en contra de Elena White, que sus visiones no eran producto de una influencia sobrenatural de parte de Dios, sino producto de la pedrada que recibió en su frente cuando apenas era una niña. De antemano puedo decir que, y yo creo que todos estamos de acuerdo con esto, cada vez que ingresamos a Internet tenemos que tener cuidado, porque en Internet, así como hay material valioso y útil, también hay material malicioso, hay desinformación, hay creencias equivocadas allí pululando por todas las redes y en los miles y miles de sitios que se encuentran allí. Entonces, cada vez que uno entre, tiene que entrar con ese sentido de precaución y decir, como decía el apóstol, pues bueno, escudriñarlo todo, pero retener solamente lo bueno y decirle, Dios, dame discernimiento, ayúdame a discernir con agudeza dónde las cosas van por buen camino y dónde ya es algo equivocado lo que alguien me quiere enseñar. Como una reseña histórica te puedo decir lo siguiente. Hubo 1 o 2 doctores que hicieron estas afirmaciones más o menos en la década de los 80s. No recuerdo sus nombres por ahora. Ninguno era especialista en la epilepsia del lóbulo temporal, la enfermedad que según ellos era la causa de sus visiones, de las visiones de Elena White. En la Universidad de Loma Linda, el doctor Donald Peterson, profesor de neurología, o sea, la especialidad apropiada, y jefe de neurología en el Hospital General de Riverside, convocó un panel de especialistas calificados, no solamente adventistas, sino también no adventistas. Y bueno, con el fin de analizar de manera objetiva la evidencia para tratar el caso de la mejor manera posible. Ellos concluyeron que la experiencia de Elena G. de White no se correspondía a las de las personas que sufrían de la epilepsia del lóbulo temporal. Repito, la conclusión a la que llegó este grupo de especialistas es que la experiencia de Elena White, el caso de ella, no correspondía a la de las personas que sufrían de la epilepsia del lóbulo temporal. Así que entonces podemos decir que la ciencia está del lado de la señora White en este asunto. Esa afirmación de que Elena White padecía de epilepsia del lóbulo temporal es una mera especulación, es una mera acusación sin fundamento, ya que no es compatible con un diagnóstico altamente calificado. El Dr. Peterson escribió un pequeño folleto sobre el asunto incluso. Visiones o ataques epilépticos. ¿Era Elena de White víctima de la epilepsia? Bueno, yo creo que es un bonito folleto que te invitamos a que lo puedas leer. Actualmente este folleto se encuentra agotado, pero lo puedes hallar en el sitio de internet del Patrimonio White, es decir, en el White Estate. Allí tú puedes buscarlo con ese nombre. La segunda pregunta que vamos a abordar en esta ocasión es la siguiente. ¿Plagió Elena de White los libros de otras personas?
En cierta ocasión alguien dijo lo siguiente: me han informado que presuntamente Elena de White plagió al elaborar algunos de sus libros. Dígame, por favor, ¿quién hizo estas acusaciones? ¿Cuándo ocurrieron estos supuestos plagios? ¿En qué libro o libros? ¿Qué porción de esos libros presuntamente fue copiado? Y cualquier otra circunstancia que implique el así llamado plagio. Nuevamente, permíteme compartir contigo una reseña histórica. Alrededor de 1980, más o menos, Walter Rea, un pastor, hizo acusaciones graves contra Elena de White, anunciando que ella obtuvo sus mensajes de los libros de otros autores y no del Señor, y que sus obras no eran más que plagios a partir de los escritos de otros, que hizo pasar como suyos. Rea escribió un libro exponiendo sus cargos con considerable grandilocuencia. Publicaciones de la iglesia tales como la Advent Review, o sea, la revista adventista, y Ministry, ministerio, publicaron artículos relacionados con estos temas durante una buena parte de la década de 1980. Además, como era de esperar, el Patrimonio White preparó documentos acerca de este tema. ¿Utilizó Elena de White alguna vez el texto de otra persona en sus escritos sin dar crédito? Sí lo hizo. Aquí en la oficina tenemos un juego de sus libros en los que hemos marcado todos los pasajes que los críticos o nuestro propio personal y otros han encontrado que tienen un parecido evidente con otras obras a las que tuvo acceso. Walter Rea dijo una vez que el 90% de la obra de Elena White ella lo había copiado de otros autores. Esto a la vez es una exageración y al mismo tiempo una tergiversación. Ninguna muestra objetiva de este fenómeno se acerca a esa cantidad. La Asociación General pidió al Dr. Fred Veltman, entonces director del Departamento de Religión del Pacific Union College, para que llevara a cabo un estudio de El deseado de todas las gentes, o sea, el libro de ella, El deseado de todas las gentes, para determinar la cantidad de vínculos literarios que pudiera tener con libros publicados previamente. El Dr. Veltman eligió 15 capítulos al azar, con el fin de que el estudio fuera lo más objetivo posible, con el objetivo de que el estudio fuera al mismo tiempo manejable. Aún así, le llevó a él y a sus ayudantes varios años completar el trabajo. El Dr. Veltman elaboró 7 clasificaciones de posibles relaciones, desde las muy pequeñas hasta un paralelo palabra por palabra. Pues no recuerdo que encontrara algunas de estas últimas, pero él encontró paráfrasis cercanas y otras correspondencias más sueltas. Mientras más sueltas, son más discutibles, pero en aras de la exhaustividad las incluyó. Llegó a una cifra de alrededor de 30% del material que estudió, que se parecía en mayor o menor medida a las obras de otros que Elena de White pudo haber consultado. Cuando la correspondencia es bastante parecida, no creo que haya ninguna duda de que la señora de White utilizó la otra obra. Cuando no es tan parecida, el plagio sería más difícil de probar. ¿Qué significado tiene todo esto? ¿Fue la señora de White una plagiaria que trató de engañar a la gente al hacer pasar las obras de otros como suyas? No, 1000 veces no podemos afirmar. En la Review and Herald y en Signs of the Times, ella recomendó The Life and Epistles of St. Paul, o sea, la vida y las epístolas de San Pablo, escrita por Connie Bear y Howson, un libro del que estaba haciendo uso para su propio libro llamado Sketches from the Life of Paul, bosquejos de la vida de Pablo. Este no es el comportamiento de alguien que intenta ocultar una práctica deshonesta. Además, reveló abiertamente en la introducción del libro El conflicto de los siglos que había utilizado los escritos de otros, a veces sin darles crédito.
También explica el por qué. Y aquí está la declaración de las páginas 11 y 12. Los grandes eventos que han marcado los progresos de reforma que se dieron en siglos pasados son asuntos históricos, harto conocidos y universalmente aceptados por el mundo protestante. Son hechos que nadie puede negar. Esa historia la he presentado brevemente de acuerdo con el fin y objetivo de este libro y con la concisión que necesariamente debe observarse. Y condensé los hechos en tan pequeño espacio como parecía consistente con un apropiado entendimiento de su aplicación. En algunos casos, cuando encontré que un historiador había reunido los eventos y presentado en pocas líneas una visión de conjunto, o resumido los detalles en forma conveniente, he reproducido sus palabras. Fíjate bien, ella lo está diciendo. He reproducido sus palabras, pero en algunos casos no se los he acreditado de manera específica, dado que tales referencias no las menciono con el propósito de citar a esos escritores como autoridades, sino porque sus declaraciones resumían adecuadamente el asunto. Y al referir los casos y puntos de vista de quienes siguen adelante con la obra de reforma en nuestro tiempo, me he valido en forma similar de las obras que han publicado. La preocupación de la señora de White era que se entendiera el significado. Si otros habían expresado bien el significado que ella quería transmitir, pues ella se sintió libre de utilizar sus palabras sin dar crédito si no estaba citando al otro autor como autoridad. ¿Era eso permitido? Varios eruditos adventistas que han hecho una lectura considerable y cuidadosa de comentaristas de la Biblia del siglo XIX llegaron a la conclusión de que esta era una práctica común en los días de Elena White. Repito, eso de no darle crédito al autor original donde se tomó la información era una práctica común en los días de Elena White. Los comentaristas utilizaban los escritos unos de otros, se lo intercambiaban entre sí y casi nunca daban crédito a su autor original. Por ejemplo, Fred Feldman, en 2 artículos de la revista Ministerio, informó sobre sus hallazgos en el estudio de El deseado de todas las gentes. Antes del tiempo de la señora White, John Wesley siguió la misma práctica. Y es más, tengo una declaración suya en la que dice que cuando comenzó a escribir y a predicar, decidió que señalaría la fuente de todas las ideas que obtenía de otra persona. Pero luego dijo que finalmente decidió no prestarle atención a ninguno de ellos, ya que distraía del asunto que quería aclarar y no siempre podía estar seguro de haber dado correctamente la fuente de cada asunto. La señora de White creció en la tradición metodista. Tal vez ella adoptó desde el principio el punto de vista de Wesley. En cualquier caso, podemos decir que la práctica de la señora de White no era incompatible con las normas de su época. Ella hacía lo mismo que otros hacían. Y ella reconoció su práctica y las razones para ello en la introducción del Conflicto de los Siglos, como fue señalado hace unos instantes. Así que podríamos preguntar, ¿fue plagio? El Departamento de Asesoría Jurídica de la Asociación General contrató a un abogado especialista en temas de derechos de autor para que revisara los escritos de Elena White y los cargos que se hicieron contra ella. Después de que el abogado pasó 300 horas en esta tarea, dijo que no había caso legal. No había caso legal. Ramick dijo que él estaría encantado de defender a la señora de White en un tribunal porque creía que podía ganar fácilmente. Así es, mi querido amigo y amiga. Esto es lo que te puedo decir al respecto de estas preguntas que se han hecho al respecto de la famosa escritora Elena G. de White. Espero que, los que conocemos más al respecto de ella, ahora tengamos más información para tratar sus libros con confianza, para leerlos, para tomar sus consejos en serio, para desechar aquellas acusaciones infundadas o especulativas que encontramos en Internet. Son libros lindísimos, son una luz menor que nos permiten entender mejor la luz mayor que es la Santa Escritura y a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu atención, te esperamos en el próximo programa. Que el Señor te bendiga.